Bueno, buenas tardes. Vamos dando inicio al webinar, ¿sí? Bienvenidos desde el Nodo Uruguay, nodo integrante de la Red Latinoamericana de Desarrollo de Competencias y Organizaciones Sostenibles. Este tercer webinar es correspondiente a un ciclo, el segundo ciclo de webinars 2020, y en el marco del 11º encuentro virtual, en esta ocasión, de la red, ¿sí? Entonces, previo a este webinar, se realizaron el 30 de septiembre en México, el 14 de octubre se realizó en Chile, hoy nos corresponde al Nodo Uruguay organizarlo, y posteriores a el 12 de noviembre en Perú, y como cierre de este ciclo, y como cierre del encuentro también, el 25 de noviembre, organizado por el equipo coordinador de la red. Tenemos presentes y se han registrado desde muchos países, ¿sí? México, Chile, Perú, Argentina, Uruguay, El Salvador, Honduras, Bolivia, Paraguay, España, Alemania, Colombia, República Dominicana y Venezuela. Así que bienvenidos a todos y muchas gracias por el interés en estar con nosotros y poder compartir con ustedes estas experiencias. Bueno, ahora contarles un poquito cómo es el formato de la red, ¿sí? de este webinar. Julieta, ahí está. Ahí está. Perdón, ahí está. Ahí va. Bueno, el formato es el siguiente. Va a haber tres experiencias, se van a presentar tres experiencias, dos de Uruguay y una internacional, que en este caso le corresponde a Perú, ¿sí? A medida que se vayan realizando las exposiciones, se pueden ya ir haciendo las preguntas por chat, ¿sí? Después se van a ir respondiendo a continuación de cada experiencia y una ronda final con las que queden, ¿sí? También como cierre, que siempre nos gusta hacer como un resumen, va a haber digamos, las más importantes y relevantes conclusiones de la temática que hoy nos convoca, que es el aprendizaje y desarrollo de competencias para la inclusión, recogido en las tres experiencias. Bueno, y ahora, para introducir en el tema específico que nos convoca, le damos la palabra a Julieta, quien va a hacer una introducción al tema. Adelante, Julieta. Excelente, Alicia, muchísimas gracias. No voy a, como ya dijo Alicia, estamos en el marco del 11º encuentro de la red, en esta ocasión en formato virtual, por las razones que ustedes saben, todos compartimos. La crisis es mundial, no solo a nivel sanitario, sino que lo que trae aparejado la crisis es a nivel social y al nivel económico. Yo me voy a referir, dos minutos tomo nada más dentro de la presentación de estas tres experiencias para aclarar o dar un marco general a qué nos referimos con desarrollo, aprendizaje y desarrollo de competencias para la inclusión. Dentro de las estrategias públicas y privadas que se realizan, un minuto voy a sacar esto porque si no puedo leer, que se concretan en iniciativas tendientes a las competencias para la inclusión, encontramos que todas las iniciativas comparten determinadas características, como es el brindar oportunidades de formación y el desarrollo de competencias a colectivos en situación de vulnerabilidad. Este es un punto. Otra característica es que estos programas o estas iniciativas tienden a facilitar la inserción laboral y social de los destinatarios de los proyectos o de los programas específicamente destinados a esta población. Por el otro lado, tienden a mejorar la calidad de vida de las personas y sus familias, así como mejorar la coordinación entre la demanda del mercado de trabajo
y la oferta de mano de obra. Es decir, que todas estos programas de alguna manera tienden a promover las alianzas entre, de las empresas con la formación de las personas, a fortalecer a los actores locales en la formación y el desarrollo productivo, y a contribuir al desarrollo de competencias para la cooperación y el trabajo asociativo. Es decir, estas son las características fundamentales que se destacan de las iniciativas destinadas al desarrollo de competencias para sectores vulnerables. Nosotros hoy vamos a ver 3 experiencias, como recién decía Alicia. 2 son del sector urbano de Uruguay y una es del sector rural del Perú. La primera iniciativa, programa desarrollado en el marco de un convenio interinstitucional público-privado, perdón, se refiere al desarrollo de competencias para la inserción laboral de jóvenes privados de libertad. En el segundo término vamos a ver otra experiencia que tiene que ver con el proceso de conformación de una cooperativa de clasificadores de residuos urbanos, que es una estrategia, han utilizado una estrategia de trabajo remoto para la conformación de los estatutos de la cooperativa, organizada en el marco de una sociedad civil. Y por último, el sector rural, la experiencia del sector rural tiene que ver con la certificación de líderes productivos y promotores del cambio en las comunidades rurales en contexto de pobreza y vulnerabilidad. En esta experiencia van a ver cómo se potencian las capacidades productivas para una asistencia técnica personalizada y adaptadas a las necesidades del sector agropecuario de las diferentes regiones del Perú. Bueno, esto es el marco general y le devuelvo la palabra a Alicia para que continuemos con la presentación de las experiencias. Bueno, muchas gracias, Julieta. Comenzamos con la primera experiencia, que se denomina Desarrollo de competencias para la inserción laboral de jóvenes privados de libertad, ¿sí? En este caso nos van a presentar Nora y Lourdes. Nora, licenciada en Psicología, especialista en Gestión Humana y Orientación Educativo-Laboral, técnica en Administración de Empresas y mediadora en Resolución de Conflictos, supervisora de formación profesional en el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Y Lourdes, gerente del Centro de Comerciantes de Neumáticos del Uruguay, responsable de la coordinación, gestión, docencia en integración sociolaboral y comunicación. Bueno, adelante. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primera instancia, agradecer la oportunidad que nos da la red de poder mostrar un poquito de lo que trabajamos todos los días, a lo cual nos dedicamos y le ponemos corazón y saber. Primero contarles que el INEFOP es el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, que está abocado a ejecutar políticas de formación profesional y fortalecimiento del empleo de los trabajadores y trabajadoras de todo el Uruguay. El Consejo Ejecutivo cuenta con la representatividad del poder ejecutivo del sector empresarial, el sector sindical y un representante de las empresas de la economía social. En este sentido, nuestra población objetivo es justamente todos aquellos colectivos vulnerables, como bien se dijo en la presentación, para quienes resulta difícil la inserción laboral. En esta lógica que trabaja el área de formación profesional, se va a generar un convenio, que es lo que queremos mostrar, la experiencia, que es un convenio en el que interviene INEFOP, INISA y SECONEU. Justamente es para apoyar a los jóvenes privados de libertad desde un enfoque interinstitucional.
Contarles, por un lado, que INISA, como la otra parte, la contraparte del convenio, es el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente y que tiene como objetivo esencial la inserción social y comunitaria de los adolescentes en conflicto con la ley penal, mediante un proceso psicosocial educativo integral. Es desde esta perspectiva que nace este convenio y es dentro de este marco que vamos a presentar la experiencia y ojalá puedan tomar algún insumo de ella para poder replicarlas en otros territorios y con otras poblaciones. Así que vuelvo a agradecer el espacio y los dejo con Lourdes, que es quien le va a contar directamente la experiencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Para nosotros es un gusto poder contar esta experiencia que como empresas privadas hemos llevado adelante, aportando desde este lugar de la responsabilidad a la construcción social del país. Yo formo parte del Centro de Comerciantes de Neumáticos. Es una organización que nuclea a empresas vinculadas a talleres mecánicos, gomerías, lavaderos, estaciones de servicio. En nuestras empresas circula mucho personal y en el paso del tiempo la tecnología ha ocupado un lugar muy importante, generando que muchos de nuestros trabajadores tengan que modificar sus prácticas y los nuevos trabajadores ingresen con competencias nuevas. De allí, con un interés de vincular esta posibilidad entre públicos y privados y de coordinar esto de la demanda y la oferta, generamos un encuentro con INISA, que se fue transformando primero en charlas profesionales, luego en charlas motivacionales hacia los jóvenes, hasta que culmina en una propuesta en donde se incluye a INEFOP, que pasa a llamarse Me Estoy Formando. La propuesta incluía prácticas en las empresas y talleres teóricos, pero también talleres prácticos en un espacio diseñado especialmente para la circulación de estos jóvenes. Estos jóvenes, dado las medidas de seguridad que tienen, en principio circulaban en el espacio engrillados, y eso fue todo un proceso de construcción desde la confianza, desde los derechos, de poder ir modificando y que ellos fueran como ganando ese espacio como un espacio propio y ir avanzando. Logró que los jóvenes después ya prácticamente ingresaran solamente acompañados, pero sin medidas de seguridad tan profundas. El curso, como les decía, fue un proceso. Nosotros como empresa fuimos viendo primero la disposición de los jóvenes para aprender. Teníamos cierto recelo con esto, teníamos algunos cuestionamientos que nos hacíamos si esto era probable, si podíamos generar esa confianza. Y en estas dos primeras instancias fuimos viendo no solo que era viable, sino que realmente los jóvenes tenían una capacidad y un interés en modificar prácticas anteriores y transformarse e incluirse nuevamente en la sociedad. Y el trabajo era como el actor principal en ese deseo. Allí, por mayo del 2019, que se firma un convenio, y en octubre inicia el curso, que se desarrolla en un total de 510 horas entre teóricas y prácticas, en donde muchos de los docentes eran los propios empresarios. Esto se implementó primero para que se trasladara la experiencia técnica, que era muy importante, pero también para que los propios empresarios fueran conociendo a esta población y viendo el interés y las capacidades que estos jóvenes tenían.
Estas son algunas de los espacios de trabajo en donde se ocupaba una cantidad de horas importantes en que los jóvenes utilizaran la maquinaria, sobre todo las nuevas tecnologías, y pudieran ir comprendiendo que también lo actitudinal, como trabajo en equipo, la escala de trabajo funcional que existía dentro de la empresa, era muy importante. Dentro de las clases teóricas y prácticas se incluyeron, bueno, habilidades de conducción, mecánica ligera y la teoría del manejo de nuevas tecnologías de maquinaria automotriz. Para poder favorecer y mejorar la postura de los jóvenes frente al curso, se optaron por 3 líneas de trabajo. Uno fue generar un plan de estudio integral, que además trabajaba no solo lo que nombré recién, de mecánica, trabajaba seguridad ocupacional, derecho laboral, la realidad del mundo del trabajo, hablaba mucho de integración sociolaboral y de comunicación. Había que modificar determinados modelos de comunicación que los jóvenes tenían, que no eran aplicables a las necesidades de la empresa, y posicionaban incluso a los empresarios, e imaginábamos que a los clientes, de no buena manera en relación a los servicios que ellos podrían brindar. Incluimos ahí también el tema género, trabajamos mucho con el tema de matemáticas y nuevas tecnologías, y incluimos la parte tecnológica, que fue la entrega de una tablet, en donde allí los jóvenes empezaron no solo a almacenar todo su material de estudio, teniendo todas las clases virtuales y pasadas a documentos donde ellos podían rever permanentemente lo que estaban estudiando, sino también un uniforme que completaba un poco este lugar de ser trabajador en ese ámbito de estudio en el que iban. Se establecieron manuales sobre la teoría de la práctica, y allí todo eso se conformó en un paquete, una mochila, que era de su propiedad, y ellos trasladaban hacia los centros de reclusión y venían con ellas a clase día a día. Otra área de trabajo fue los vínculos empresariales. Como decíamos, parte de los docentes eran empresarios, pero también nos parecía muy importante que no solo ellos transitaran en el espacio académico del taller, sino que conocieran directamente a las empresas. Por lo tanto, se establecieron visitas a diferentes empresas con diferentes características, en donde ellos pudieron ir vivenciando directamente la situación de los trabajadores, las características del oficio, conocer cómo eran los costos de lo que se ganaba, conocer posibles compañeros de trabajo. En este marco de trabajo, en marzo, como bueno, impacta en el mundo el COVID, estábamos a un mes de culminar el curso y era como imprescindible buscar una manera de cerrar ese curso. En eso, junto con el INISA y con INEFOC, se fue bastante creativo en el sentido de que se podía llegar a aplicar todo lo que era el paquete tecnológico de clases a su propia tablet, comunicándonos con ellos por vía de videos, conferencias de Zoom, y se le trasladaban las clases por correo electrónico, teniendo ellos también la posibilidad de comunicarse con sus docentes por correo electrónico, recibir sus evaluaciones y hacer consultas por ese mismo medio. Esto que al inicio no se pensó, resultó de ser algo muy útil, y también cuando nos presentamos, cuando se planificó ese trabajo, se nos generaban algunas dudas, ¿no? Así, bueno, los jóvenes estarían en condiciones de solos, en un ámbito básicamente de reclusión, acceder o continuar en este proceso de formación. Y bueno, y algunos resultados destacables de esta experiencia fue que sí, los jóvenes habían entendido la propuesta, estaban interesados, pero además las competencias que ellos habían ido construyendo en el proceso del curso las pudieron aplicar. Y eso generó algo que era el saber saber. Ellos se dieron cuenta que sabían, se dieron cuenta que podían mandar un correo, que podían comunicarse con el docente, que recibían una respuesta, que podían manejar esa tecnología, y esa tecnología, aún en un espacio de reclusión, les abría una puerta a la libertad.
Entonces el manejo de esas nuevas tecnologías fue como fundamental. La competencia que se construyó en ese proceso de tiempo resultó ser como la base y el sostén del cierre del curso. Había que reconocer también que dentro de esas competencias los jóvenes se adaptaron rápidamente a los cambios. Le estábamos proponiendo una modificación de salir todos los días a tener en el ámbito donde ellos estaban recluidos la clase y básicamente solos con los docentes por intermedio de la tabla. La adaptación fue fantástica, ellos cumplieron no solo con los horarios, sino también con los compromisos académicos que se les proponía. El manejo de la ansiedad y de la concentración, que era algo que nos preocupaba, decir, bueno, ¿cómo el joven frente a un aparato tecnológico que tiene acceso a internet no lo reutiliza para otras cosas? Que además eso, si lo hacían, implicaba un problema judicial. Y bueno, Israel, la verdad que la respuesta de los jóvenes fue absolutamente increíble y fueron muy responsables con el uso de esas competencias que habían aprendido. La confianza con la que desarrollaron este trabajo, la apropiación de los saberes acumulados, el sentirse parte de un proceso, fue básico para que al final de este tiempo muchos de ellos estén incluidos ahora y ya trabajando en nuestras empresas. Como gremial empresarial, para nosotros, darnos cuenta que la inclusión de nuevas tecnologías, que el haber armado y trasladado informáticamente los manuales, que el empezar a generar este ámbito de docencia a la distancia, nos posibilita, nos reposibilita un nuevo uso de lo que veníamos haciendo. Los jóvenes, algunos de los jóvenes que están privados de libertad no lograban tener el permiso judicial para salir al curso. Entendemos que por este medio podemos generar que el curso se pueda dar igual aún a los jóvenes que no tienen ese permiso y que aspiran al salir de su reclusión y insertarse en el mundo del trabajo. Para nosotros, una enorme experiencia, sobre todo destruir algunos mitos, algunas concepciones equivocadas que teníamos sobre los jóvenes privados de libertad, muchos miedos, y realmente hacerlo en acuerdo con dos organizaciones públicas también nos generaba a nosotros mucha confianza y nos generó un éxito, porque básicamente nuestro logro ha sido tener nuevos trabajadores en las mismas condiciones de los trabajadores que tenemos, con los mismos derechos, calificados ahora para brindar una tarea a la medida como la necesitamos. Esa ha sido nuestra experiencia, estamos sumamente contentos con lo que pasó. Hicimos un informe que está colgado en nuestra página web con un detalle mucho más claro, en donde ahí también trasladamos las fichas de las clases, por si hay alguien que las quiera replicar. Si alguien entiende que este curso o esta modalidad le puede ser de utilidad, estamos abiertos a compartirla. Sería para nosotros un gusto que esto pueda multiplicarse y así sean mayores los jóvenes que reciban este beneficio. Esta fue nuestra experiencia. Le agradecemos mucho a la red por compartir, por permitirnos compartir, a INEFOC por apoyarnos y a INISA por abrir sus puertas para que los jóvenes trabajen con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Nora, muchas gracias Lourdes. Realmente muy enriquecedora la experiencia que acabamos de compartir, una experiencia de formación profesional de gomeros con jóvenes provenientes de espacios de reclusión que participan de una experiencia formativa teórico-práctica que desarrolla competencias, que es lo que nos convoca para ingresar al mundo laboral. Así que bueno, felicitaciones por la experiencia y bueno, ahora darle la palabra a Daniela para ver si, bueno, por el chat nos llegaron algunas preguntas, ¿sí? Te doy la palabra, Daniela. Muchas gracias, Alicia, muchas gracias, Nora y Lourdes, por tan clara exposición. Sí, recuerden que tenemos el chat tanto de la plataforma de Zoom como de Facebook para sus consultas, y en este caso una de las que surgen es en torno a cuál fue el alcance de la capacitación, más precisamente si fue para todos los jóvenes privados de libertad, o sea, cuál fue el universo con el que trabajaron.
Los jóvenes son seleccionados por INISA de acuerdo a su perfil, y teniendo en cuenta esta salvedad que decíamos que los jóvenes, de acuerdo al delito que habían cometido, tenían determinada pena. En algunos casos esa pena el juez les permitía salir a capacitarse, y en algunos casos esa pena no se los permitía. Por lo tanto, no solo que había una decisión de acuerdo al perfil de los jóvenes, también que a los jóvenes les interesara el oficio, porque eso era como fundamental. Si a los jóvenes el oficio no les interesaba, había otras áreas de trabajo para proponerles quizás. Esto era muy concreto, y bueno, en general encontramos un grupo de 16 jóvenes que terminaron siendo 12, que estuvieron prácticamente todo el espacio formándose con nosotros, pero la decisión de quiénes son los que se forman es del instituto, que tiene sus propias políticas para favorecer sus egresos. Muchísimas gracias, Nora y Lourdes. Continuamos. Bueno, muy bien. Entonces ahora pasamos a la segunda experiencia de Uruguay, ¿sí? Que se denomina Proceso de Conformación de la Cooperativa de Clasificadores de Residuos Urbanos. Y acá nos va a contar esta experiencia Valeria Cayano, que integra el equipo de coordinación del programa sociolaboral de la organización. Bueno, te doy la palabra, Valeria. Hola, buenas tardes para todos, para todas. Para nosotros desde el programa sociolaboral del Abrojo es un gusto estar esta tarde y compartir con ustedes esta experiencia que recién finalizamos, el funcionamiento de la gestión de la planta de residuos urbanos culminó en el mes de septiembre, y bueno, esta experiencia que venimos hoy a comentarles fue la adaptación metodológica que hicimos durante los meses de marzo, abril y mayo, en el momento en el que se decreta la emergencia sanitaria. La planta de clasificación de residuos es una experiencia que desarrollamos desde el programa. Ay, tengo un problema con el PPT. Que desarrollamos en el marco de una experiencia protegida de trabajo, vinculada a la inclusión sociolaboral de personas que se dedicaban a la clasificación de residuos urbanos en la ciudad de Montevideo. Esta es una articulación que desarrollamos con el Ministerio de Desarrollo Social, el Fideicomiso de la Cámara de Industrias, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y la Intendencia de Montevideo. Allí también se da la participación de la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos, que los asistía el PIT-CNT como central sindical. En la etapa en la que nos encontramos, que era en la etapa final, o sea, el último semestre de ejecución de la propuesta, entrábamos en un momento de discusión de los estatutos para la conformación de una cooperativa. Cabe señalar que esta propuesta inicia en octubre de 2014 y su finalización estaba prevista para el mes de septiembre de este año. En este momento, a partir del mes de marzo, teníamos previsto iniciar el proceso de discusión y conformación de los estatutos que permitirían entregar en el mes de septiembre, hacer la transferencia de la administración de la cooperativa al colectivo de trabajadores y trabajadoras.
En ese marco trabajamos un proceso de discusión de estatutos que organizamos de forma remota, ya que debíamos dar la discusión de los distintos componentes que integran el estatuto de una cooperativa. Para eso tomamos algunas decisiones metodológicas en función de lo que eran los recursos disponibles y las herramientas que utilizaban las personas con las que estaban mayormente familiarizadas. Entonces, bueno, ahí fuimos haciendo una serie de opciones metodológicas vinculadas a las herramientas que aparecían con mayor nivel de disponibilidad por parte de las personas. En ese marco definimos la instalación de un grupo cerrado de WhatsApp, ya que esta aparecía como la herramienta de trabajo a nivel virtual que mejores rendimientos ofrecía desde el punto de vista de lo que eran las habilidades básicas digitales que contaba el grupo de trabajadores y trabajadoras con el que estábamos trabajando. Esta modalidad de grupo cerrado lo que implicaba era su apertura de forma sincrónica en determinados momentos de la jornada semanal, donde se habilitaba, se registraba la asistencia, se sugerían pequeños videos con las consignas disparadoras de los diferentes capítulos del estatuto que debíamos de poder conocer y a su vez discutir, levantar impresiones y llegar a consensos como forma de ir tomando nota y registrar los acuerdos en los que veníamos, que de alguna manera teníamos que poder zanjar para poder llegar al plazo final de constitución de los estatutos. Ese funcionamiento sincrónico nos permitía, por un lado, el control de asistencia, ya que esto se da en el marco de una experiencia protegida de trabajo, y estos encuadres grupales funcionaban generando el pago del día. ¿Cómo cifrábamos el intercambio entre las personas participantes del grupo? Bueno, alguien del equipo técnico, en este caso las personas que eran las educadoras referentes, según nuestro diseño metodológico, proponían las consignas, habilitaban a los docentes, que eran quienes participaban desde los videos, pero también estaban presentes en la jornada, y el intercambio entre las personas se habilitaba a través de mensajes de audio. Esa era una consigna, no gráficos, no emoticones, sino poder marcar posición sobre lo que veníamos discutiendo o lo que veníamos intercambiando nos generaba. Los mensajes de audio, ¿por qué? Porque bueno, hay algunas habilidades de lectoescritura en algunas personas de este colectivo que presentaban algún nivel de rezago a la hora después de poder brindar su opinión o poder hacer una lectura cabal de lo que otros compañeros o compañeras planteaban y de alguna forma favorecer el intercambio. Los mensajes de audio de alguna manera adquirían un carácter universal y aseguraban la participación. ¿Qué aprendimos con este proceso? Por un lado, tanto a nivel del grupo de clasificadores y clasificadoras como del equipo técnico que estaba integrado por 7 componentes, más los docentes o talleristas temáticos que venían a asumir cada uno de los temas o de los capítulos de este estatuto, tuvimos una fuerte capacidad de adaptación, ¿no? De poder confiar en que, por un lado, las personas confiaron en que la propuesta que nosotras
y nosotros les estábamos haciendo era una propuesta que ellos podían sostener y que de alguna forma levantaba algunos aprendizajes previos que habíamos desarrollado en el marco de la experiencia, que tenía que ver con un fuerte trabajo a nivel colectivo y grupal, organizado a partir de un dispositivo de trabajo en comisiones, que fue como la protoexperiencia que desarrollamos durante la experiencia protegida de trabajo, de ir gradualmente migrando a un funcionamiento en donde lo colectivo y lo cooperativo fuera un eje como transversal del vínculo y de las características de la tarea que ellos tenían en común. Por un lado, las instancias de aprendizaje que desarrollamos en esta etapa de pandemia a partir de este dispositivo de intercambio remoto, a partir del grupo cerrado de WhatsApp, las personas lo valoraron como instancias reales de aprendizaje. En algunos casos, si bien, y ahí habría que diferenciar las diferencias de género que se pueden presentar en lo que implica pasar a estar en una situación de trabajo remoto a la interna de los hogares con la sobrecarga que las mujeres por lo general suponen, varias pudieron hacer el ejercicio de organizarse, de espaciar, de organizar sus tareas y el resto de sus responsabilidades, y tomar este espacio que se habilitaba, que tenía una hora de inicio, una hora de cierre, una dinámica de cierre del grupo para mirar los videos, para reflexionar y después aportar lo que me disparaba, ese contenido. De alguna forma lo vivieron como un espacio muy ordenado, que a su vez permitió la participación de casi la totalidad del grupo y de que se dieran efectivamente intercambios en personas que a veces en las instancias presenciales antes de la pandemia costaban mucho que participar. Se generaron algunas situaciones de tensión, de conflicto, de dificultad vinculados a la conectividad, al uso de algunas herramientas, pero que se resolvieron como desde un intercambio cooperativo. Por ejemplo, no solo con el equipo de trabajo, sino a nivel interpersonal de participantes que se reunían por una cuestión de proximidad territorial a compartir la jornada y el intercambio si alguno de ellos no lograba resolver algunas dificultades técnicas, como por ejemplo las que yo he tenido para poder pasar la presentación que armé. La mejora de los niveles de participación y la calidad de la misma, por un lado, habla de una organización de las consignas por parte del equipo, que fueron consignas muy ajustadas, muy concretas, que responden por un lado no solo a la calidad técnica del equipo que estaba allí al frente de esta tarea, sino también al nivel de profundidad del conocimiento acerca del grupo con el que estaban trabajando. Ahí había una trayectoria de trabajo que permitía reconocer y anticiparse a algunas dificultades que se podían presentar, algunos núcleos de tensión en lo que era la discusión misma del centro de los estatutos, y que en una instancia presencial o virtual hubiera generado los mismos niveles de tensión. Pero bueno, ahí hubo como una capacidad de anticipación del equipo y de ordenar de forma muy efectiva las participaciones, las conversaciones. Más allá de que cada instancia podía estar liderada por una integrante del equipo, más el docente tallerista que se sumaba, el resto del equipo tenía tareas mientras la conversación se iba dando. Algunos controlaban la asistencia, otros controlaban la calidad
y la frecuencia de las participaciones, tanto por las participaciones en exceso como por las participaciones que no llegaban a tiempo. Entonces se mantenía una serie de conversaciones en paralelo que buscaban identificar qué dificultades aparecían en el desarrollo de la actividad con las personas. En suma, pensamos que este ejercicio, que a su vez fue sobre la marcha con la declaración de la pandemia, con la suspensión de las actividades en la planta de clasificación, con el envío al seguro de paro parcial, del grupo de trabajadores y trabajadoras, con toda la desestabilización que vivimos en esas primeras semanas de marzo-abril, creemos que este ejercicio de adaptación, de adecuación metodológica, sin cambiar el sentido de la estrategia, que era poder hacer una discusión de los elementos que debían de constituir los estatutos para la cooperativa de trabajo, que debíamos tener pronta en el mes de septiembre para transferir la administración y gestión de la planta, lo pudimos lograr en los plazos que lo teníamos previstos, y el 22 de mayo se generó la instancia de validación presencial del conjunto de los artículos, del articulado que compone el estatuto, y la celebración de las primeras elecciones que arrojó la constitución de los órganos sociales de esta cooperativa de trabajo. Cabe señalar que a cada uno de los acuerdos se llegó en una lógica, en una conversación y en un diálogo que pudo haber presentado dificultades, pero que se dirimieron también desde este formato de la virtualidad, y que la instancia presencial consolidó como un logro, y no una revisión ni readaptación de los estatutos que hasta ese momento se habían elaborado. Valeria, yo logré pasar alguna de las diapos finales, así que las dos últimas. Sí. Aquí está. No sé qué pasó. Bueno, no te preocupes. Después la vamos a compartir igual con todos. La podemos compartir, sí, claro. Bueno, Valeria, muchas gracias. Realmente muy interesante lo que acabas de compartir. Una experiencia de trabajo protegido, tendiente a la conformación de una cooperativa, integrada por 28 clasificadores de residuos urbanos en la ciudad de Montevideo, Uruguay, lográndose efectivamente la firma de los respectivos documentos y la conformación de la cooperativa. Y comentaste al final las elecciones y todo para los respectivos órganos. O sea que es sumamente enriquecedora e interesante la experiencia que has compartido. Y el tema de la PPT, ningún problema, es parte del quehacer, ¿no verdad?, cotidiano, así que ningún problema. Bueno, ahora le damos la palabra a Marcelo. Marcelo, que va a relevar alguna consulta que llegó por chat para hacerte a ti, Valeria, y complementar lo que nos comentaste. Muchas gracias, Alicia y Valeria. Quedó muy claro, Valeria, igual, a pesar de que no funcionó la PPT. La pregunta que tenemos para ti es si, en función del cambio de contexto que tuvieron que pasar del abordaje presencial a la virtualidad, nos preguntan si las competencias transversales que ustedes trabajan en el proceso previo, como puede ser trabajo en equipo o comunicación, si esas competencias ustedes entendieron que se debilitaron o por el contrario se fortalecieron. Si nos puedes contar un poco y por qué. Gracias. Gracias. En términos generales, yo creo que una vez concluido el proceso todo, creo que en esta instancia se permitió fortalecer
algunas de las competencias que ya veníamos trabajando, ¿no? Y que de alguna forma en esta etapa fue como una oportunidad de hacer un ejercicio real y no planificado de poder poner en juego todas esas habilidades, ¿no? Creo que ahí asociado y sobre todo pensando en lo que son los puntos de partida en este caso, la población con la que nosotros trabajábamos en esta experiencia, que, bueno, responden a procesos de fuerte desvinculación y desafiliación del sistema educativo a edades muy tempranas, la propia lógica del trabajo informal en la clasificación de residuos, determinadas lógicas muy individuales e individualistas en términos de lo que es la estrategia de supervivencia, fueron como ejes que durante toda la experiencia de trabajo, desde el año 2014, como equipo de trabajo, buscamos poner siempre en el centro. De alguna forma, en esta época de trabajo virtual, vimos que habían algunas bases bastante sólidas de lo que era el trabajo en equipo, de lo que era la capacidad de adaptación, de lo que obviamente fue algunos elementos que nosotros trabajamos por el sentido que tenía la experiencia, que era la de consolidar a septiembre de 2020 una cooperativa de trabajo. Entonces ahí algunas habilidades transversales que nosotros trabajamos, las trabajamos cruzadas o permeadas, transversalizadas, desde lo que es la lógica de los principios cooperativos. Entonces, desde ahí fuimos en los últimos 2 años, además de trabajar las habilidades transversales, de poderlas machear con lo que son los principios cooperativos y por qué tenían que ser bases fundantes que debíamos de profundizar y tener siempre presentes. Yo creo que en el grupo de trabajo de clasificadores y clasificadoras aparecieron elementos bien centrales de lo que fue esa fusión de las habilidades como más transversales y también algunos principios elementales que el trabajo y el intercambio cooperativo suponen. Bueno, muchas gracias, Valeria. Y ahora pasamos a la tercera experiencia. En este caso, para el Nodo Uruguay, es la experiencia internacional, ¿sí? El nombre de la misma es Certificación de Líderes Productivos y Promotores del Cambio en Comunidades Rurales en Contextos de Pobreza y Vulnerabilidad. Quien lo va a presentar es Víctor Marengo, magíster en Ciencias de la Educación, con mención en Medición y Evaluación de la Calidad Educativa. Así que bueno, le damos la palabra a Víctor para escuchar esta interesante experiencia. Hola, hola, ¿qué tal? Gracias, Alicia. ¿Sí se escucha? ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad en la cual voy a mostrar una experiencia aquí desde Perú, muy importante, que es la de este proceso de certificación de IACHACHIS, ¿no? IACHACHIS son los líderes, en realidad líderes productivos, promotores del cambio en las comunidades rurales en contextos de pobreza y vulnerabilidad. Para esto, permítanme poner un poco el contexto, ¿no? Perú tiene 19 ministerios, dentro de ellos uno importante es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que lo que busca es mejorar la calidad de vida de las poblaciones en situación de vulnerabilidad y de pobreza, ¿no? Y con ello promover el ejercicio de sus derechos, el acceso a oportunidades y al desarrollo de sus propias capacidades. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que nosotros le denominamos MIDIS, tiene un conjunto de programas. Dentro de ellos tenemos CUNAMás, ¿no? Que atiende a los más pequeños, ¿no?
de 3 a 0 años. También tenemos a Caliwarma, el programa Juntos, y ahí está FONCODES, que es el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, ¿no? Que justamente tiene que ver con el eje 4 de una estrategia nacional para aumentar oportunidades y capacidades a los hogares para incrementar sus ingresos propios, ¿no? En ese contexto, tenemos un programa que está alineado a 3 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? El objetivo 1, 2 y 8, ¿no? Es el programa FONCODES con sus proyectos Haku Wiñay Noa Hayatai, que ahora les voy a comentar un poco para poder entender cómo entra esta estrategia de certificación de competencia. Un poco para poner ese contexto, ¿no? Tenemos a Haku Wiñay, que en quechua significa vamos a crecer. Este proyecto lo que busca es a las familias rurales con economía de subsistencia promover la agricultura familiar. Con esto ayudar a potenciar sus capacidades productivas y la gestión de emprendimientos rurales que permita asegurar mejorar la seguridad alimentaria, pero también contribuir a la diversificación y generación de fuentes de ingreso, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se realiza? A través de capacitación y asistencia técnica, de manejo de tecnologías productivas, en buenas prácticas también, y mejora de la vivienda saludable a través de entrega de insumos. Y ahí es donde aparece un actor importantísimo que es el Yachachi, el líder comunal, que le va a brindar asistencia técnica a los hogares usuarios. Tenemos 2 productos. El primer producto tiene que ver con asistencia técnica y capacitación para el fortalecimiento de los sistemas de producción familiar. También capacitación y apoyo para mejorar la vivienda. El segundo producto está más relacionado a asistencia técnica y capacitación sobre emprendimientos rurales inclusivos. Y un cuarto componente que está relacionado a la inclusión financiera. En estos 4 componentes, en estos 2 productos, está presente un actor, el que ya les comentaba, que es el Yachachi. Este Yachachi es el que hace posible con los usuarios, ¿no? Con los hogares, el proceso de desarrollo de capacidades, ¿no? Y estos líderes comunales no necesariamente tuvieron la oportunidad de recibir una formación técnico-productiva, universitaria, y en algunos casos de nivel básica, ¿no? Pero estos líderes comunales, expertos campesinos, comparten lo que saben a través de una metodología del aprender haciendo, ¿no? En esa suerte hay un trabajo horizontal con los hogares usuarios para desarrollar capacidades. Ahora, estos Yachachi, líderes comunales, pertenecen a un sector en el que el mercado de asistencia técnica especializada es una de las necesidades y de las características del sector agropecuario, por lo cual era importante tomar acción. Y en alianza con el SINIACE, que es el Sistema Nacional de Evaluación y Certificación de la Calidad Educativa, y FONCODES, y también entidades cooperantes, se logró identificar y elaborar una norma de competencias, ¿no? Una norma de competencias que tenía 5 unidades de competencias importantes para luego poder evaluar y certificar que los Yachachi tengan las competencias esperadas para poder brindar asistencia técnica personalizada. En riego,
en temas de biohuertos, ¿no? Ya sea a campo abierto o bajo fitotoldos, en las zonas altoandinas de nuestro Perú. También en temas de conservación y manejo de pastos cultivados, el manejo a nivel de cultivos de tubérculos, en este caso la papa, y también el fortalecimiento de los sistemas de producción familiar para promover articulación comercial en los excedentes productivos. Esta suerte de oportunidad y de necesidad de certificar los yachachis surge, acá hay una línea de tiempo en el año 2017, donde fue todo un esfuerzo importante para establecer esta norma de competencias que luego nos ha permitido certificar evaluadores, ser una entidad certificadora para estos yachachis, y tenemos ya a la fecha 314 yachachis productivos certificados, ¿no? En los cuales se ha revalorado su esfuerzo y su trabajo, pero también se está garantizando el esfuerzo y trabajo que realizan con los usuarios los yachachis, ¿no? Acá algunas imágenes importantes de los procesos de certificación, ¿no? Donde en campo, ¿no? En campo se realizan los procesos de evaluación que permiten garantizar que las competencias que ellos tienen realmente la estén aplicando con los usuarios. Acá algunas lecciones aprendidas que me ha parecido importante señalar, que es que incorporar estándares de calidad en los programas sociales, ¿no? Como el nuestro, es fundamental, ¿no? Es fundamental y permite mejorar el impacto en las comunidades a atender, ¿no? Otra de las lecciones es fortalecer las capacidades de todos los involucrados, ya sean supervisores, especialistas, otras entidades involucradas en el proceso tanto de formación como de certificación de los yachachis, lo cual permita un poco el alineamiento, ¿no? Hacia estos objetivos comunes y lograr impactos esperados, ¿no? Ahora, los yachachis certificados, es importante mencionar que, bueno, son una pieza clave en la Estrategia Nacional de Asistencia Técnica Agropecuaria aquí en Perú. Con ello, el Estado peruano le da un reconocimiento a estos líderes campesinos y a su valor de los saberes y haceres de los líderes, ¿no? Ancestrales. Ellos tienen mucho conocimiento y también nos permite revalorar y seguir fortaleciéndolos, ¿no? Otra lección es la alianza entre el IFC, ¿no? Del grupo del Banco Mundial y FONCODES posibilitaron con CINEACE elaborar esta norma, que es todo un proceso metodológico en el cual la sociedad valida esta norma y vuelve a esta norma un bien común con un gran impacto social, ¿no? El enfoque de la evaluación por competencias, al ser 80% práctica, también nos otorga, se adapta muchísimo a la realidad rural de nuestro país y de todos los países en realidad, ¿no? Y la condición de ser una entidad certificadora, FONCODES, ¿no? Nos permite garantizar el servicio que brindan los yachachis a los usuarios, permitiendo generar pues este valor en los líderes campesinos, ¿no? Ahora, algunas perspectivas respecto al 2020, bueno, todos sabemos que la pandemia nos golpeó mucho, nos sigue golpeando, pero nos ha permitido de una u otra manera repensar y tratar de ver cómo podemos generar algunos esfuerzos.
Entonces, uno de los retos que nos pusimos ante la coyuntura actual es seguir formando y certificando evaluadores de manera virtual. Y esto es una oportunidad importante, ¿no? La virtualidad nos lleva un poco a quedarnos, la pandemia nos lleva a quedarnos en casa y por lo tanto nos da esa posibilidad de seguir formando y certificando evaluadores. Además, le comentaba que esta norma del Yachachi tiene un sesgo en el área andina del Perú y por lo tanto nos ha permitido repensar y poder formular una norma de competencias, pero ya desde un Yachachi amazónico, ¿no? Era un pendiente y la coyuntura nos lo permite, ¿no? Y para el 2020-21 nos viene un reto grande para poder certificar más de 500 yachachis, para que estos de una u otra manera garantice el servicio y revalore los saberes ancestrales de los líderes, ¿no? Bueno, con esto yo les agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias, Víctor. Y bueno, esta experiencia, no sé, en lo personal, desafiante y atractiva, ¿sí? Como si pudiéramos darle un adjetivo. Certificación de competencias de líderes productivos para la asistencia técnica que brindan ellos a las familias en temas agropecuarios. Esa asistencia técnica que mejora la productividad y, por consiguiente, el nivel de vida de esas comunidades. Y muy interesante también la perspectiva 2021, llegando a líderes amazónicos, como tú decías. Así que bueno, súper interesante. Y bueno, para nosotros, para nuestro país también resulta sumamente atractiva haber compartido esto que pasó. Bueno, ahora le damos la palabra a Daniela para que, bueno, recabe alguna consulta del chat y te la pueda hacer. Muchas gracias, Víctor, por tu exposición, muy clara, muy interesantes las lecciones aprendidas, como bien decía Alicia. Y una de las preguntas que se nos acercan es que ¿en qué aspectos de creatividad e innovación dentro de la experiencia ustedes destacarían, verdad? Con un poquito más de énfasis. Sí, sí. Bueno, en realidad, este revalorar los saberes de los líderes comunales es todo un reto, ¿no? Para una estrategia nacional que tenemos, ya que muchas veces nos quedamos en esta lógica en la que capacitamos personas y hasta ahí llegamos. Esta oportunidad de certificar competencias es realmente innovadora, se adapta muy bien a la ruralidad, siendo, como ya les comentaba, el 80% práctica. Y realmente cuando hemos implementado estos procesos de certificación, los yachachis se sienten revalorados, se sienten identificados también y ¿por qué no? Los usuarios de una u otra manera les genera mucha más confianza, ¿no? Y además les genera una puerta de oportunidades tanto en lo formativo, ¿no? Porque te permite reconocer cuáles son aquellas fortalezas y cuáles son aquellas oportunidades de mejora, ¿no? Y con esto llevar todo un proceso de mejora continua, ¿no? Entonces, en realidad, hay muchas cosas, es una extraordinaria experiencia y seguimos con esta, ¿no? Seguimos con este reto de certificar y de revalorar los saberes de los yachachis. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Bueno, hemos concluido la presentación de las experiencias. Nos parece un buen momento, antes de seguir con las preguntas que nos han llegado por el chat,
de hacer, de compartir una breve encuesta, ¿sí? Vamos a mirar por acá. Ahí está. Ustedes entran a una ventana emergente, ¿sí? Y ponen allí www.menti.com, digitan el código, y son 3 o 4 preguntitas muy, muy concretas para poder hacer una evaluación de estas 3 experiencias, y después, antes de terminar el webinar, compartimos las principales, digamos, evaluaciones que ustedes hicieron, ¿sí? Por el chat, Daniela va a volver a poner el número para no perderlo. 898-326 es el código, y entran a www.menti.com. Así que bueno, vamos a dejar de compartir por acá. Y ahora vamos a seguir con preguntas que nos han llegado por el chat. Ahora sí son para las 3 experiencias en forma indistinta, según cómo hayan llegado. Y bueno, Daniela las va a ir, comentando y va a ir convocando para su respuesta. Bien, vamos a ir compartiendo las preguntas con Marcelo, que también está conectado. Marcelo, ¿estás por allí también? Sí, estoy acá. Ahí va. Si te parece, nos vamos turnando las preguntas que han venido llegando. ¿Querés empezar tú, Daniela? Vale. Bueno, respecto de Nora y Lourdes, quiero que sepan que igualmente en los chats las experiencias han sido valoradas como muy interesantes, todas ellas, y han sido muy buenos los comentarios que estamos recibiendo en el chat. Lo que sí, en el caso de Nora y Lourdes, surge en particular una consulta que tiene que ver cómo es continuar con las capacitaciones luego en las áreas en las cuales han desarrollado la experiencia, ¿no? Cómo continuar con esa especialización para los jóvenes. Y en el caso de Valeria, respecto de las competencias de asociatividad, qué competencias claves han desarrollado en relación a los objetivos, ¿verdad? Y en el chat, Marcelo, tenemos alguna pregunta adicional para Víctor. Para Víctor, sí. La primera era cómo mejoró la situación de FONCODES y de la ciudadanía gracias a la experiencia que nos contaste, Víctor. Y después había 2 preguntas más, que una refería a con qué criterios seleccionan a estos líderes productivos y si estos líderes son remunerados por el Estado. Los escuchamos, si les parece, en ese mismo orden de las presentaciones. En el caso nuestro, los jóvenes cuando ingresan a las empresas pasan a formar parte de los empleados, por lo tanto ingresan a la formación continua de la empresa, que lo forma de acuerdo a las necesidades donde considera que pueden desarrollarse mejor. Puede ser stock, puede ser otra línea de fortalecer el área de mecánica, pero los jóvenes, salvo que exista después otro convenio de perfeccionamiento, en principio la formación ahora ya depende del acuerdo privado entre la empresa y el joven, que pasa a ser un trabajador, y la formación que tienen todos ellos. Es parte de la carrera funcional, ¿no? Es un punto de partida. Después de ahí, de acuerdo a la demanda, a las posibilidades, a los intereses, no tiene techo, ¿no? Dentro del rubro, cada joven podrá también decidir qué es lo que más le gusta hacer, cuál es su potencial, desarrollar su potencial en lo que sea una carrera funcional dentro del gremio. Excelente, muchas gracias Nora y Lourdes. Valeria, te escuchamos. Sí, gracias Daniela. Bueno, creo que ahí en relación específicamente a al asociativismo, creo que ahí aparecieron, un poco vinculado con lo que planteaba con la pregunta anterior, este marco, ¿no? de
asociado a lo que son como los principios cooperativos. Entonces ahí el sentido de adhesión, el sentido de pertenencia aparece como bueno, un rasgo distintivo a la hora de predisponer cuáles son las actitudes y las aptitudes que yo pongo en juego para poder completar y participar de la tarea que teníamos por delante y los niveles de éxito con los que ellos lograron hacer. Entonces ahí creo que por un lado está eso fuertemente implicado con un sentido muy firme de haber como comprendido la lógica de cooperación que un proceso asociativo supone entre todos y todas sus integrantes. Y el sentido de esto, fuertemente la cooperación asociada al trabajo en equipo, a que, bueno, una cooperativa es responsabilidad de todos sus integrantes y no de quienes ocupan los cargos en los órganos sociales, que fue un elemento que trabajamos fuertemente, sobre todo una vez que terminamos de constituir los estatutos y pasamos a funcionar en un híbrido de experiencia protegida de trabajo con una transferencia gradual, ¿no?, de traspasar el funcionamiento de la planta a la cooperativa. Entonces, en esa línea superpusimos ambas figuras, hicimos un como si ellos administraban, aunque todavía estaba el equipo como equipo de gestión de referencia. Entonces, ahí consolidamos varias de estos elementos que aparecieron durante la discusión de los estatutos y el trabajo en esta forma remota o no presencial. Creemos que se consolidaron efectivamente eso, las redes de cooperación, el posibilitar la participación de todos y que entre ellos y ellas se dieran algunas estrategias de solidaridad a la interna a la hora de buscar soluciones a las distintas dificultades que se les iba presentando. Por ejemplo, en esto de no tengo las condiciones ambientales en mi casa para participar, puedo ir a la casa de otra persona, o poder reconocer que igual prefiero ir a las instalaciones de la planta, cumpliendo con las medidas de seguridad, y dedicar ahí el tiempo de pensar. Hubo personas que hicieron esa selección de poder ir al espacio de la planta para poder concentrarse y de alguna forma también cooperar con las otras personas que iban y trabajar en un primer nivel como de subgrupo para después poder aportar individualmente al espacio de construcción de todos y todas. Muchas gracias, Valeria. Antes de darle la palabra a Víctor para responder las preguntas, recordarles que está en el chat el link a la evaluación, que les agradecemos vayamos completando antes de finalizar e ir a las conclusiones. Víctor, te escuchamos. Sí, bueno, interesante la pregunta respecto a los criterios, ¿no? Los criterios que se toman para la selección de los líderes comunales justamente tienen que ver con que residan en la zona, sean reconocidos por la comunidad, también que manejen el lenguaje, ¿no? Nosotros tenemos una variedad de lenguas, ¿no? O sea, el quechua, el aymara, el chipigo-conigo y demás, pero además que manejen de una u otra manera, hayan tenido experiencia brindando asistencia técnica personalizada, pero a través de una metodología bastante sencilla, que es la de campesino a campesino, ¿no? Horizontal, desde el aprender haciendo, y eso es una suerte, ¿no? Eso es una suerte. Ahora, si se les remunera, les comento que la lógica en la que entramos nosotros es en el modelo núcleo ejecutor. Esto quiere decir que el Estado peruano le transfiere los recursos a la misma población que va a ser beneficiada. Y son ellos quienes contratan a los yachaches. Claro,
bajo las reglas, normas, y entonces es justamente, es ahí en ese marco de esa alianza tripartita entre el Estado, ¿no? FONCODES, el núcleo ejecutor y la municipalidad local, que también fiscaliza todo este proceso, ¿no? Entonces, ellos reciben una remuneración, por supuesto, a través del núcleo ejecutor, que es una modalidad interesante aquí en Perú. Sí. Muchas gracias, Víctor. Tenemos una participante que levantó la mano, Valeria. No sé si quieres hacer uso de la palabra, te escuchamos. Jocelyn. Hola, disculpa. Sí, yo soy Jocelyn de Chile. Yo soy encargada de formación laboral de la Municipalidad de Renca. Y quería hacer una pregunta y también un comentario. Cuando contesté ahora la encuesta que ustedes enviaron, a mí me sirven los tres, o sea, las tres experiencias me sirven y había solo opción para marcar una, por si es que pueden mejorar la encuesta, para poder marcar más de una, ¿ya? Mira, mi pregunta va para Valeria, porque nosotros desde acá hemos creado algunas cooperativas, como incentivamos desde el municipio levantar algunas cooperativas, pero las cooperativas como por origen, según lo que nosotros sabemos, debiesen nacer desde la gente. Entonces hay muchas que a nosotros se nos caen los proyectos o que no han funcionado, porque el origen, finalmente, cuando el municipio es el que interviene, no nace de las personas. Entonces, desde ahí tenemos nosotros hemos tenido mucho ensayo y error en este andar de 3 años de intentar crear cooperativas. Entonces yo quería preguntarle a Valeria, ¿cómo lo hacen ustedes para poder disminuir cómo poder disminuir como las probabilidades del fracaso? Cuando el origen no es desde la gente, sino que nosotros somos los promotores de las creaciones de cooperativas, eso. Gracias, Jocelyn. Bueno, sí, esencialmente ese es un reto, porque en la base de una organización cooperativa, indiscutiblemente el elemento motivacional de encontrar que a través del trabajo con otros yo voy a poder organizar, resolver, administrar situaciones de mi vida cotidiana, indudablemente supone el modelo cooperativo un fuerte nivel de adhesión a lo que son esta serie de principios, y el identificar, y al hecho de identificar la vía cooperativa como una vía de fuerte sentido político, ¿no? Como estrategia de resolver los asuntos que nos ocupan, que nos preocupan. Particularmente en esta experiencia, se inscribe en el marco de una política pública que de alguna forma, a partir de la ley de gestión de envases, en donde establece la responsabilidad de los grandes emisores, o sea, de las industrias que generan envases, y al mercado local, ¿no? La responsabilidad de tener una política de mitigación del impacto que esos envases post-consumo generan en el medio ambiente, en la ciudad, en la disposición final de residuos. Por otra parte, eso se enlaza con los vastos colectivos de personas que históricamente, frente a las restricciones o a las dificultades en la participación del mercado de trabajo formal, fueron construyendo opciones de generación de ingresos a partir de la clasificación de residuos urbanos. Entonces, bueno, en una alianza interinstitucional en donde el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Social,
el gobierno departamental, en este caso el gobierno de la ciudad, aquí en Montevideo, constituyen junto con el actor privado, que son las industrias, a partir de un fideicomiso que ellas arman, esta estrategia. Entonces, bueno, aquí nosotros en esta estrategia trabajamos fuertemente el sentido de motivar la construcción de la opción cooperativa como la opción viable para mantener y asegurar algunos estándares de derecho. Creo que en el proceso de cierre y de finalización que nosotros hicimos con este grupo, aparecía un elemento quizás muy cotidiano y muy básico para nosotros y nosotras, pero que en algunos de ellos era esta experiencia lo que me permitió, por ejemplo, en personas de 50 y algo de años, fue ganarme el derecho de poder tener tiempo de vacaciones pago. Entonces ahí se producieron algunos anclajes en relación a lo que es participar en un espacio de la economía formal, y el logro y el alcance de derechos, en donde, bueno, la solución cooperativa en este caso aparecía como la única herramienta posible, porque la política pública en realidad, el plan de gestión, lo que suponía era la transferencia a este tipo de figuras, porque bueno, había una jerarquización de instalar en este formato la estrategia de resolución. Pero sin lugar a dudas fue un trabajo muy arduo de ir introduciendo en una lógica como de reflexión de qué me permite este formato, qué no me permite un formato de ser el empleado de una empresa que venga a asumir esto. O sea, ahí hay un fuerte trabajo de posicionamiento también político sobre la forma, que es bien el sentido que asegura la pertenencia y la participación y la sostenibilidad del mundo cooperativo. No sé si cumple como... Sí, yo creo que desde ahí rescaté el estándar de derecho, que yo creo que eso es algo que nosotros no hemos visto, porque más que nada no hemos ido como en la vía de la educación sobre el cooperativismo cuando empezamos a trabajar con los grupos, como hacer una cosa precooperativa, pero no habíamos visto esto de hacerles ver el alcance de el estándar de derechos que produce cooperativizarse, así que te agradezco la respuesta, Valeria, y saludo, que me encanta Uruguay. Eso. Espero ir algún día. Bueno, bienvenida, cuando quieras. Veamos que puedas. Bueno, muchas gracias por esta instancia lindísima de intercambio de preguntas, de aclaraciones. Y bueno, y ahora, como decíamos al inicio, llegó la etapa de conclusiones, que estará a cargo de Nina, como para que nos quede, digamos, un resumen final de todo lo conversado. Adelante, Nina. Y aquí estoy. Vamos a compartir así porque la letra es muy chiquita. Aquí. Bueno, algunas pinceladas generales, ¿no? En relación a las tres experiencias que fueron muy ricas y que es muy difícil hacer conclusiones de las tres porque en realidad tuvieron mucha cosa interesante, muchas puntas. Pero por un lado, bueno, esto de que la inclusión social es un concepto amplio que tiene varias dimensiones, y aquí vimos tres casos, en los tres, bajo diferentes formatos, de lo que se trata es de articulación de políticas públicas con participación de otros actores, de actores sociales, o de la sociedad civil, o de la comunidad, con el objetivo de la inserción, la formalización, o la profesionalización laboral de estos colectivos vulnerables en contextos específicos. Lo que nos muestran estas experiencias, entre otras cosas, es que el desarrollo de competencias, incluso de las competencias transversales o de las competencias más genéricas, tiene un fuerte énfasis en la contextualización y en la relación con los proyectos productivos, caso de la cooperativa, caso de los yayachis, y también de la profesionalización de los jóvenes, ¿verdad? Con objetivos claramente definidos y delimitados. O sea, estas competencias
transversales se trabajan desde la óptica de cada especialidad, y ahí cobran sentido, ¿verdad? Por otro lado, que en todos los casos las competencias y el desarrollo de las competencias mostró ser una referencia clave para la formación de calidad, alineada con los proyectos productivos y con estas competencias transversales, ¿verdad? Más allá de la inclusión de la población vulnerable, más allá del contexto de un proyecto, de un programa, pasa por la generación de condiciones para el desarrollo de las competencias individuales y colectivas. Es decir, no es solamente formación, no es solamente desarrollo de competencias, sino que se requiere de un arsenal de otras estrategias que acompañan estos procesos, y de ahí la importancia de la interinstitucionalidad y de la articulación de múltiples actores, ¿no? Que pueden dar respuestas a necesidades múltiples también. Y en todos los casos lo que vimos es que, si bien el COVID fue un factor disruptivo, en algunos de los casos, en otros se pudo seguir y se pudo retomar con la continuidad, más allá de las expectativas primeras, es decir, que de alguna manera, en algunos casos, como en el caso de la cooperativa, hasta a los propios actores los sorprendió la facilidad con que habían podido adaptarse a las circunstancias, y en todos los casos ha significado el desarrollo de nuevas competencias por parte tanto de los implementadores de los proyectos o programas, como de los sujetos de atención, ¿no? O digamos, de todos los que han trabajado en esto. En las conclusiones concretitas de cada una de las experiencias, me parece que, bueno, ya con las preguntas quedaron muy claras, pero en el caso de la primera experiencia de INEFOP y SECONEU, queda claro que a partir de la competencia técnica específica se trabajan esas competencias de empleabilidad, que es muy importante el tema de la alternancia o de la posibilidad de la práctica en la empresa, que tiene un doble efecto, porque por un lado es la alternancia, el desarrollo de competencias en el trabajo mismo, pero a su vez tiene un significado muy importante para jóvenes privados de libertad, pues significa salir, ¿no? Significa otra posibilidad. Y evidencia también el valor social de la competencia y la importancia de la entidad profesional, en este caso, que es un aspecto clave para este tipo de población vulnerable, es decir, el adquirir una identidad profesional que lo saca, digamos, o que de alguna manera lo pone en otro lugar, ¿no? En la experiencia del Abrojo, bueno, por un lado, el tema importantísimo de la formalización, del trabajo formal, que señalaba ahora Valeria en respuesta a las preguntas, las competencias de asociatividad, la importancia de estas competencias y de cómo trabajarlas, y la vinculación a un objetivo de sostenibilidad que también da significado y sentido a las personas participantes, ¿no? Todo el tema en el ámbito que esto se inscribe, y en esta relación del tratamiento de residuos y de la clasificación y de la sostenibilidad. El caso de los líderes de comunidades rurales, bueno, la certificación, aquí me parece que es muy interesante como mecanismo de reconocimiento y de profesionalización de este rol ancestral, y muy interesante también cómo esto permite sistematizar de alguna manera y hacer explícito, digamos, este conocimiento y esta capacidad, digamos, de transferencia y de gestión de conocimiento en las comunidades. Si bien se hace énfasis en la incorporación de tecnología, también en competencias de gestión de la actividad productiva para los productores, que es bien interesante, y una cuestión que ya señalaba Víctor, y que es que de alguna manera esto también permite medir el impacto de la certificación, más allá del rol, o sea, a través de la calidad de los programas, ¿no? O sea, en la calidad de los programas. Básicamente, esto yo dejaría por acá, y pasamos ¿sí? a los resultados de la encuesta. Gracias, no sé si Nina. Ahora, tratar de tener un abuelo de pájaro. Lujo. Bueno, pero es tener un resumen de las tres experiencias, con su eje que las atravesaban, ¿no? ¿Verdad? Que eso es lo importante. Bueno, ahora en un momentito se va a compartir la evaluación. Ahí está. Ahí estamos todos viendo la evaluación que fuimos haciendo del webinar, donde, bueno,
las palabras que nos vamos, ¿no verdad? Sin lugar a dudas, el aprendizaje y las competencias como principales, ¿sí? Y después un montón de conceptos y términos relevantes, reflexión, oportunidades, inclusión, que era el tema que nos convoca hoy, trabajo en común, después, bueno, la comunidad, el reciclaje, la cooperación, ¿sí? La innovación, la adaptación, el conocimiento. Y bueno, nos vamos con todos estos conceptos en la cabeza y como cierre me parece excelente poder concluir este webinar sobre competencias en la inclusión y comentarles que toda esta información va a quedar publicada en nuestra red, en la página de la red, ¿sí? Allí van a quedar a partir de mañana todos los documentos, todas las presentaciones. Y una cosa importante también, que van a recibir un mail, ¿sí? Con información para poder llegar a un link y de allí descargar la constancia que van a tener por haber participado en la instancia de hoy. Y bueno, y antes de irnos, quedar con el próximo webinar, ¿sí? A ver, que lo tengo por acá, vamos a compartir. Ahí está. Bueno, el webinar próximo de este segundo ciclo, como decíamos al inicio, es el Nodo Perú, lo va a organizar, 12 de noviembre a la hora 10 de Perú, ¿sí? Y bueno, la temática va a ser ventajas de la certificación de competencias para las personas. Así que bueno, sin más, agradecerles la participación en esta actividad del día de hoy, y bueno, y encontrarnos el 12 de noviembre nuevamente. Muchas gracias.